El crimen del capitán Sánchez es uno de los más importantes, es uno de los clásicos, digamos, si haces una historia de los crímenes del siglo XX españoles, ¿no? Es uno de los que no solamente ya en su época acaparó la atención de una forma desmesurada, vamos, como jamás, nunca hasta entonces un crimen había tenido que ver tanto impresionar a todo un país, porque claro, estuvieron casi un mes discutiendo para arriba y para abajo si era esta chica, si no era, si era el capitán. Cada día los periódicos traían nuevas noticias, ¿no? Es realmente la irrupción del crimen en la prensa. Y luego Parlamentar también es muy curioso porque es la prensa, que esto no está en la película, porque la película sigue muy fielmente, la película es, no ha seguido documentalmente lo que ocurrió, ¿no? Pero es decir, que la prensa tuvo muchísimo que ver en el descubrimiento del crimen. Si no hubiera sido por la prensa, es otro crimen que quizá no se hubiera descubierto jamás, ¿no? Él nace en una familia que son pordioseros, que van pidiendo por los pueblos, pero su madre, cuando él es adolescente, dice: si alguna vez me encontráis muerta y de no de muerte natural, ha sido Manolito el que me ha matado. Esta es la impresión que su madre tenía de él, ¿no? Entonces este hombre se apunta, imagino que como una forma de vivir, al ejército, ¿no? Entonces en el ejército consigue ser alguien por esta especie de acción suicida, pero que todas las acciones heroicas siempre son suicidas, o que yo no sé, se encontró de golpe, que le habían balas por todos lados y echó a correr, porque lo que hizo es la batalla de Peralejo en Cuba. Estaba el general Martínez Campos acorralado, eran 200 tíos y los mambís los tenían ya casi rendidos, pero venía un grupo con 1000 hombres y entonces hacía falta que alguien les avisara. Entonces echaron a correr 2 o 3 y el único que llegó fue Sánchez, que Martínez Campos, cuando lo vio de lejos, que esto en la película dice: ese soldado, a ese hombre hay que ascenderlo y tal. Y entonces efectivamente entonces ya se enchufó en la carrera militar, pero claro, era un tipo que él lo que vivía era por el vicio, o sea, que era el vicio del juego y el vicio del sexo. El personaje era un personaje muy contradictorio, era un hombre muy violento, muy militar, con una pasión incontrolable que era el juego. A partir de la afición al juego es a partir de lo cual se desarrolla después la tragedia. Él quería a sus hijos, él adoraba a la otra, lo que pasa es que él, es decir, era un desastre, digamos, era la forma como se saltaba todas las leyes, las normas y tal, lo hacían una convivencia imposible, ¿no? Era un personaje que era así, que vivía efectivamente de su hija, no solo él, sino toda su familia, sus otros hijos. Pero a pesar de eso, indudablemente había una atracción sexual incontrolable por parte del padre hacia la hija y de la hija hacia el padre. La presunción de ser correspondido, de merecer una dicha semejante. Me creería María Luisa si le digo que ha arraigado en mí la idea. Por ejemplo, en la misma muerte de Jalón, es decir, está claro que ahí hay una pasión muy grande, porque él no tenía por qué haber matado a Jalón. O sea, él pudiera haber hecho con Jalón lo mismo que habían hecho con todos, antes hacían con todos, que le sorprendía y le decía: esto va a ser un escándalo, tú estás abusando de mi hija, te perseguiré, y entonces sacaba algo de dinero. Él no quiso dinero de Jalón, de hecho sacó solamente lo que llevaba en el bolsillo. Él lo que veía es que Jalón le quitaba a su hija, porque su hija de verdad se iba con Jalón, estaba harta de estar allí. Y entonces el otro le ofrece una casa, es un hombre viudo y tal, que después pueda llevar a sus hermanitos. Y entonces él se da cuenta de que aquella vez va en serio y que va a perder para siempre a María Luisa. Y entonces comete el gran crimen y la hace ella cómplice de la historia y van unidos hasta la muerte. No, fue con un martillo, la verdad, fue con un martillo. Él, lo único que se le ocurre, que es digamos que es una chapuza absoluta, es hacer desaparecer el cadáver por un retrete. Entonces, claro, atasca el retrete y entonces tiene que utilizar soldados. Lo que él sabe es que puede tener confianza en los soldados porque, como en una de las investigaciones le dice el juez a uno de los soldados,
Le dice, ¿y usted no sospechó? Y entonces dijo, un soldado nunca puede sospechar nada. Dice el tío, decir, ahí, fíjate tú, te dice el capitán que abras un agujero aquí, tú que vas a sospechar, tú abrirle el agujero, ¿no? La policía no estaba muy por la labor, estaban preocupados con otras historias. En aquellos momentos había habido un atentado contra Alfonso XIII, el presidente de Francia, Poincaré, estaba aquí, estaba inmediata la guerra mundial y había venido a ver qué pasaba, cuál era la posición de Francia. Entonces el caso este que se hablaba mucho en la prensa, lo que ocurría es que este hombre no aparecía, pero no aparecía y ya está. Y había el capitán este y su hija que efectivamente le veía y qué más, y les probaron que eran extorsionadores, pero como les decía el capitán, les decía, bueno, habéis probado todo esto, yo seré el más innoble de las criaturas, pero no tengo nada que ver con Jalón, porque claro, lo de Jalón, si no aparecía el cadáver, no podían saber qué había ocurrido. Entonces el cadáver aparece porque una persona, un anónimo, que está en una taberna, oye que unos soldados están hablando del retrete de la escuela de guerra del capitán Sánchez, que la han vaciado y que aquello apestaba, que la carne está podrida y tal esto. Entonces este personaje envía un anónimo, les dice a un periodista, a Serrano Anguita, le dice que ha oído esto y que probablemente pues habría que ver qué ha ocurrido en el váter. Entonces Serrano Anguita, el periodista este, que era el que ha escrito el libro Yo descubrí el crimen del capitán Sánchez y que era el que llevaba toda la parte de investigación más que la policía, fue con un amigo suyo a la Dirección General de Cloacas o de Subsuelo de Madrid, algo así, y pidió permiso para bajar a las cloacas para ver si allí había restos en las cloacas esa de la escuela de guerra. Entonces, cuando tenían ya los trajes, les habían dado unas blusas y unas botas y tal, y iban a bajar los dos periodistas, entonces un policía la policía estaba encima de ellos y tal, porque sabía que estaban muy metidos en la historia y tal, les detuvo y se los llevó a la Dirección General de Seguridad. Entonces, cuando lo contaron todo, la policía dijo, no, vamos a bajar nosotros, ¿no? Y entonces bajó la policía y efectivamente, allí había restos de carne humana. Entonces hicieron pruebas en el laboratorio y se vio que era carne. Entonces ya entraron a saco en la vivienda, agujeraron todo y entonces encontraron otra parte que estaba emparedada en la que había guardado, estaba el esqueleto de él. La cabeza sí que no apareció, pero estaba el esqueleto, la ropa de él, estaba todo, era Jalón, ¿no? Y a pesar de esto, él seguía diciendo que no tenía nada que ver, que esto era cosa de su hija. Ella no entró prácticamente en el juicio, porque el presidente dijo que iba a ser tremendo el que estuvieran los dos juntos y entonces ella no estaba, y estaba el tío solo todo el rato. Solamente entró un momento así, por esto él decía que aunque fuera por el trasluz, por el tragaluz del corredor, que le dejaran ver por el agujerito aquel a ella donde estaba sentada y todo esto, ¿no?